¿Y si las noticias que ves hoy ya fueron escritas hace 2700 años? ¿Y si un profeta sin tecnología describió con precisión exacta lo que estás viviendo ahora mismo? Lo que Isaías vio no era ficción, era el futuro. Y ese futuro es nuestro presente. Hoy recorreremos las profecías más impactantes que están cumpliéndose ante tus ojos. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás puede transformar tu fe y tu destino. Cuando Dios habla, algo dentro de ti se mueve. Prepárate para ver la realidad con nuevos ojos. Isaías vivió en una época turbulenta para el reino de Judá, políticamente inestable, espiritualmente decadente y moralmente corrompido. El pueblo había olvidado a su Dios. En medio de esta oscuridad, Isaías fue llamado por el Señor para ser su voz, su mensajero, su profeta. No fue un hombre cualquiera. Su llamado no surgió de la ambición ni de la tradición familiar, sino de una experiencia sobrenatural que marcó su vida para siempre. En el capítulo 6, Isaías relata cómo vio al Señor sentado en su trono, alto y sublime, y cómo en ese momento comprendió la santidad de Dios y su propia condición de impureza. Ese encuentro con la gloria divina no solo lo transformó, sino que le dio un propósito claro: hablar en nombre del Altísimo. A partir de ese día, Isaías se convirtió en un portavoz de advertencia, de consuelo y de revelación para el pueblo. Sus palabras no eran fruto de especulación ni de análisis político, sino mensajes directos del Espíritu Santo. Anunció los pecados de la nación, confrontó a los líderes corruptos y habló de un futuro que sus contemporáneos ni siquiera podían imaginar. Pero a pesar de la dureza del mensaje, su corazón estaba lleno de compasión. Isaías fue testigo de reyes que se levantaron y cayeron, de alianzas políticas desastrosas y de un pueblo que se alejaba cada vez más del pacto con Dios. Sin embargo, su mirada no se quedó en el presente. A través de visiones y palabras proféticas, Dios le mostró eventos que sucederían cientos de años después. Desde el nacimiento virginal del Mesías hasta la restauración final de Jerusalén, Isaías profetizó con una precisión tan asombrosa que sus textos siguen impactando al mundo actual. Y es precisamente eso lo que lo convierte en un profeta del futuro. A diferencia de otros hombres de su tiempo, Isaías no vivía para agradar a los hombres, sino para obedecer al Señor. Su valentía para hablar lo que nadie quería escuchar lo hizo impopular entre muchos, pero fiel delante de Dios. Mientras otros se acomodaban al sistema religioso o político, Isaías seguía proclamando el mensaje eterno. Cada palabra que pronunciaba era como una espada que penetraba en lo más profundo del corazón del pueblo. Él sabía que el juicio venía, pero también sabía que la misericordia de Dios era más grande que cualquier pecado. El ministerio de Isaías no solo fue de denuncia, sino también de esperanza. Él fue el primero en hablar claramente del Mesías, del siervo sufriente, del Emanuel, que vendría a traer salvación. Aunque sus oyentes no comprendían del todo lo que decía, Isaías sembraba verdades que florecerían siglos después. Cuando Jesús abrió el rollo en la sinagoga y leyó Isaías 61, estaba cumpliendo lo que Isaías había visto de lejos. El profeta no solo anticipó eventos, anticipó la persona de Jesús, su misión, su sufrimiento y su victoria. Hoy, más de 2700 años después, las palabras de Isaías siguen vivas. Sus profecías no solo se cumplieron en el pasado, sino que muchas se siguen cumpliendo ahora mismo delante de nuestros ojos. Lo que para su generación era un misterio, para nosotros es revelación. Y si prestamos atención, descubriremos que Isaías no solo hablaba a Judá, también hablaba a ti y a mí. Su mensaje sigue resonando con urgencia, con poder y con verdad, en un mundo que una vez más necesita recordar quién es Dios. Isaías fue un hombre que vio lo invisible, que oyó lo inaudible y que habló lo eterno. Fue un canal de la voz de Dios para su generación, y su legado permanece como un testimonio profético para el presente. No se dejó llevar por el miedo ni por la indiferencia. Fue firme, valiente y lleno del Espíritu. Y si hoy estamos dispuestos a escucharlo, descubriremos que sus palabras siguen teniendo poder para despertar, confrontar y transformar.
porque cuando Dios habla, aunque hayan pasado milenios, su palabra jamás pierde fuerza. El libro de Isaías no es simplemente literatura antigua, es una ventana abierta hacia el corazón de Dios y hacia el futuro de la humanidad. Cada capítulo contiene verdades que trascienden el tiempo y el espacio. Isaías no escribió para una generación específica, escribió para todas las generaciones. Sus palabras fueron selladas con la autoridad del cielo, y cada profecía que pronunció lleva el sello de la divinidad. Por eso, cuando leemos sus escritos, no estamos leyendo historia muerta, estamos tocando verdad viva. Estamos viendo cómo Dios obra a través del tiempo, cómo cumple su palabra sin falta y cómo permanece fiel a sus promesas. Isaías nos enseña que Dios no cambia, que su carácter es eterno y que lo que prometió hace milenios sigue vigente hoy. Su voz sigue resonando, su mensaje sigue transformando y su verdad sigue libertando a todo aquel que la recibe con un corazón abierto. La nación de Judá, conocida por su pacto con Dios, se encontraba en un punto crítico de su historia. A pesar de tener templos, sacrificios y líderes religiosos, su corazón se había alejado completamente del Señor. Isaías fue testigo de cómo la idolatría reemplazó la adoración verdadera y cómo la injusticia social se volvió parte de la rutina nacional. Los poderosos oprimían sin temor y los débiles eran olvidados por un sistema que ya no reflejaba la ley de Dios. Judá se había apartado del camino, pero seguía actuando como si todo estuviera bien. Los líderes espirituales ya no guiaban al pueblo hacia la santidad, sino que toleraban el pecado por conveniencia. Los jueces aceptaban sobornos, los sacerdotes profanaban el culto y el pueblo seguía ofreciendo sacrificios sin convicción. Isaías, con voz firme y compasiva, transmitió el mensaje divino. Vuestras solemnidades me son abominación, vuestras manos están llenas de sangre. Dios no deseaba ritos vacíos, sino corazones quebrantados y una vida que reflejara su justicia. Pero el pueblo se había acostumbrado a la apariencia, ignorando la esencia. Judá no rechazó a Dios de forma abierta, lo reemplazó sutilmente con sus propias prioridades. Buscaban alianzas con potencias extranjeras, confiaban en sus ejércitos y adoraban a ídolos que no podían salvar. Isaías denunciaba esta infidelidad espiritual, comparándola con una esposa que traiciona a su esposo. El pueblo había olvidado de dónde venía y quién era su verdadero protector. Y cuando la identidad espiritual se pierde, todo lo demás se desmorona. I didn't think the pain from the shingles rash would affect simple, everyday tasks like bathing, getting dressed, or even walking around. I was wrong. Though not everyone at risk will develop it, 99% of people over the age of 50 already have the virus that causes shingles, and it could reactivate at any time. I developed it, and the blistering rash lasted for weeks. Don't learn the hard way, like I did. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Sin remedio. Aún conservaban sus festividades religiosas, pero todo era una fachada. Cantaban salmos, ofrecían incienso, recitaban oraciones, pero sus actos estaban vacíos de verdad. Dios, a través de Isaías, dejó claro que no aceptaría más adoración fingida. Lo que él buscaba era justicia, misericordia, integridad y humildad. El juicio no vendría por falta de ceremonias, sino por la hipocresía del pueblo que decía amar a Dios mientras vivía como si Él no existiera. Era una nación enferma, pero incapaz de reconocer su condición. Isaías no solo habló de la decadencia general, también lloró por ella. No era un juez frío, era un profeta dolido por el rumbo de su nación. Su mensaje era directo porque el tiempo se acababa y la destrucción era inminente si no había un arrepentimiento genuino. Cada palabra suya era un intento desesperado de despertar conciencias dormidas. Pero el pueblo se endureció más, convencido de que su religiosidad era suficiente para evitar el juicio. Sin embargo, en medio del dolor, aún brillaba la esperanza. Isaías proclamó que si se volvían al Señor, sus pecados serían perdonados y su historia transformada. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Dios no quería destruir a Judá,
quería restaurarla, pero eso solo ocurriría si abandonaban sus ídolos, su arrogancia y su falsa espiritualidad. Era una decisión urgente de vida o muerte. Hoy esas palabras siguen siendo un espejo para nuestra generación. ¿Cuántos viven una fe superficial mientras su corazón está lejos de Dios? ¿Cuántos asisten a templos pero ignoran al prójimo? La crisis de Judá no fue por falta de religión, sino por la ausencia de un corazón rendido. Isaías habló a su pueblo, pero su mensaje también es para nosotros. Dios sigue buscando una nación que le honre con hechos, no solo con palabras. Estamos dispuestos a responder. El profeta advertía que la religiosidad sin transformación es muerte espiritual. No basta con conocer la ley si no se vive según ella. No basta con cantar alabanzas si el corazón está lleno de maldad. No basta con asistir al templo si la vida cotidiana niega la fe que se proclama. Isaías confrontaba la hipocresía con valentía porque sabía que Dios no se deja engañar. El Señor ve más allá de las apariencias, examina el corazón y juzga según la verdad. Por eso Judá no podía esconderse detrás de sus rituales. Dios demandaba autenticidad, rendición genuina y un cambio radical de vida. El pueblo tenía que elegir entre continuar en su engaño o volver a la verdad, entre seguir en la oscuridad o caminar hacia la luz, entre persistir en la rebelión o abrazar la restauración. Esa misma elección está delante de cada persona hoy, porque Dios no ha cambiado sus estándares ni ha rebajado sus expectativas. Él sigue llamando a la santidad, a la justicia y a la verdad. Isaías no fue enviado solo para consolar, también fue levantado para advertir. Su voz, impregnada del Espíritu Santo, no temía proclamar el juicio que se avecinaba sobre Judá. El pueblo había traspasado todos los límites: injusticia, idolatría, corrupción. Y Dios no podía ignorar tal rebelión. A través del profeta, el Señor dejó claro que el juicio era inevitable si no había un cambio radical. No se trataba de amenazas vacías, sino de una consecuencia justa por la desobediencia persistente. El profeta hablaba de ciudades arrasadas, de campos devastados, de un pueblo llevado al exilio. Palabras duras, sí, pero necesarias. Isaías no buscaba agradar a los oídos del pueblo, sino despertar sus almas dormidas. Dios no encontraba placer en anunciar destrucción, lo hacía con la esperanza de que sus hijos recapacitaran. El juicio no era el deseo final de Dios, sino el último recurso ante un corazón que se niega a volver. Muchos, al escuchar sus palabras, simplemente lo ignoraron. Pensaban que todo seguiría como siempre, que su estatus religioso los protegería del castigo, pero estaban equivocados. Cuando el pueblo se niega a escuchar al cielo, el cielo permite que el pueblo escuche el eco del dolor. Babilonia llegó, Jerusalén fue destruida, y las lágrimas cubrieron las calles que una vez alabaron al Señor. Todo lo que Isaías había anunciado se cumplió al pie de la letra. Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver con nosotros hoy? Más de lo que pensamos. Isaías hablaba a una nación que presumía de conocer a Dios, pero vivía como si Él no existiera. ¿No es esa la misma contradicción que vemos en muchas sociedades actuales? Nuestras ciudades están llenas de religiosidad, pero vacías de justicia. Cantamos sobre el amor de Dios, pero ignoramos al necesitado. Hablamos de fe, pero vivimos por conveniencia. Lo más inquietante es que muchas de las advertencias de Isaías resuenan en nuestro tiempo con una fuerza inesperada. Él habló de un pueblo que tenía ojos pero no veía, oídos pero no escuchaba, un corazón insensible a la verdad. No estamos viendo eso hoy. Personas que escuchan la palabra una y otra vez, pero siguen viviendo como si nada. La advertencia sigue vigente. El juicio de Dios no ha pasado de moda. La santidad sigue siendo su estándar, pero aún en medio de la reprensión hay una luz. Isaías también proclamaba que Dios estaba dispuesto a perdonar, a sanar, a restaurar. Todo dependía de una sola cosa: arrepentimiento. No palabras bonitas, no emociones momentáneas, sino un cambio real de corazón. El juicio no es un fin en sí mismo, es una oportunidad para regresar. Es la voz del Padre diciendo: todavía estás a tiempo. Hoy la pregunta no es si Dios está hablando,
sino si estamos escuchando. ¿Vamos a esperar que todo se derrumbe para volver a Él, o tomaremos esta advertencia como un acto de amor, como una oportunidad de redención? Isaías no hablaba solo al pasado, hablaba al futuro, y ese futuro es hoy. El espejo está delante de nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esta verdad? El juicio de Dios es real, pero también lo es su misericordia. Ambos caminan juntos en perfecto equilibrio. Él no desea destruir, desea salvar. No busca condenar, busca restaurar, pero su santidad no puede coexistir con el pecado perpetuo. Por eso advierte, por eso llama, por eso envía profetas como Isaías, para dar oportunidad de cambio antes de que sea demasiado tarde. La advertencia es un acto de amor, no de crueldad. Es la última señal antes de la consecuencia. Es el grito de un padre que ve a su hijo al borde del abismo. Isaías cumplió su misión con fidelidad, aun cuando le costó rechazo y soledad. Él sabía que su mensaje no sería popular, pero también sabía que era necesario. Prefirió la obediencia a Dios sobre la aprobación de los hombres. Y por eso su voz sigue resonando hoy, porque habló la verdad sin temor, proclamó el juicio sin odio y mantuvo la esperanza sin ingenuidad. Su ejemplo nos reta a hacer lo mismo en nuestra generación, a no callar la verdad por miedo al rechazo, a no suavizar el mensaje por conveniencia, a ser fieles a Dios antes que agradar a los hombres. En medio de tanto caos, Isaías no solo anunció juicio, también habló de una esperanza que cambiaría la historia de la humanidad. El pueblo, cansado por la opresión y confundido por su pecado, escuchó a través del profeta una promesa celestial. Vendría un Salvador. No sería un rey común ni un libertador político, sería Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7:14 resplandece como una joya profética en medio de la oscuridad. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía no fue entendida del todo por los contemporáneos de Isaías. ¿Cómo una virgen concebiría? ¿Qué significaba que Dios mismo habitaría entre ellos? Pero con el tiempo, se reveló que esa promesa no era poética, era literal. Siglos más tarde, María concibió por obra del Espíritu Santo, y el Hijo de Dios nació en un pesebre en Belén. Jesús no fue una sorpresa para el cielo, fue el cumplimiento exacto de lo que Isaías había visto con los ojos del alma. Isaías también describió cómo sería este niño. Un niño nos es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. No se trataba de un simple líder moral, sino del Dios encarnado. Jesús no vino solo a enseñar o sanar, vino a traer salvación. El Mesías no llegaría con ejército, sino con mansedumbre. No impondría poder, sino amor redentor. Cada palabra que Isaías escribió apuntaba al futuro de la humanidad, un futuro en el que Dios no se quedaría lejos, sino que descendería para estar entre nosotros. Jesús es la mayor evidencia del amor de Dios por el mundo. La promesa fue dada en medio de una crisis porque así actúa Dios. Cuando todo parece perdido, Él envía esperanza, y esa esperanza no es un concepto, es una persona. Emmanuel no es una idea, es una presencia real y transformadora. El cumplimiento de esta profecía demuestra la fidelidad absoluta del Señor. Lo que promete lo cumple. Aunque pasen años, aunque parezca imposible, su palabra nunca falla. Isaías nos enseñó que Dios no abandona a su pueblo, incluso cuando éste se aparta. Él siempre está preparando un camino de regreso. Jesús fue ese camino, y esa misma esperanza sigue disponible hoy para todo aquel que cree. La promesa no murió con Isaías, vive en cada corazón que la recibe. Muchos esperaban un Mesías guerrero que destruyera a Roma, pero Dios envió a un Salvador que destruiría el pecado. Isaías lo vio antes que nadie y lo anunció con valentía. En un mundo lleno de ruido y confusión, su mensaje sigue siendo claro. Dios vino a estar contigo, y si Emmanuel está contigo, no estás solo. Su presencia cambia el miedo por fe, la culpa por perdón y la muerte por vida eterna. Has recibido tú al Emmanuel en tu corazón, porque no basta con saber que Él vino.
Es necesario abrirle la puerta. Isaías preparó el camino, pero tú decides si lo recorres. Jesús fue la promesa cumplida, pero también es la invitación constante. Él sigue tocando a la puerta del alma y hoy más que nunca su voz resuena. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. ¿Seguirás esperando o recibirás hoy al Mesías prometido? La promesa de Emanuel no es solo teológica, es personal. Dios no vino a la tierra para establecer un sistema, vino para restaurar una relación. Vino para cerrar la brecha que el pecado había abierto entre el cielo y la humanidad. Vino para demostrar que su amor no es distante ni indiferente, sino cercano y comprometido. Emanuel significa que Dios entiende tu dolor porque lo vivió, que conoce tu lucha porque la enfrentó, que comprende tu tentación porque fue tentado en todo. Isaías vio esto desde lejos, pero nosotros lo experimentamos de cerca. Tenemos el privilegio de conocer al Mesías, no solo como promesa futura, sino como Salvador presente, y eso cambia todo. Isaías no solo habló del nacimiento del Mesías, también anticipó su dolor. En Isaías 53 encontramos una de las profecías más impactantes y detalladas sobre el sufrimiento de Jesús. Es como si el profeta hubiera estado al pie de la cruz, viendo cada herida, cada golpe, cada lágrima. No describió a un rey victorioso según los estándares humanos, sino a un siervo humillado, despreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Una imagen que rompía toda expectativa sobre el Salvador. El pueblo esperaba poder, pero Isaías anunció debilidad. Esperaban conquista, pero Dios reveló entrega. El siervo de Isaías no sería admirado, sino rechazado, despreciado y no lo estimamos. Él no vendría a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Cada línea del capítulo 53 es una ventana al Calvario, donde Jesús cargaría con nuestras culpas. Lo que Isaías escribió siglos antes se cumpliría con una precisión divina en la cruz. El profeta fue claro. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. No fue un castigo casual, fue sustitución. Jesús tomó nuestro lugar. El juicio que merecíamos cayó sobre él. Fue traspasado, azotado, escupido, humillado, no por sus faltas, sino por las nuestras. ¿Cómo no estremecerse ante un amor así? ¿Cómo mirar la cruz sin quebrarse por dentro? Isaías incluso profetizó el silencio de Jesús ante sus acusadores. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él pudo defenderse, pudo llamar a legiones de ángeles, pero eligió callar, eligió amar, eligió morir. Su silencio no fue debilidad, fue obediencia, fue el eco del propósito eterno. El siervo sufriente no fue víctima del destino, fue el cumplimiento del plan de redención. Y no solo sufrió físicamente, llevó el peso del pecado del mundo, cargó con la vergüenza de cada mentira, cada traición, cada pensamiento oscuro. A través de su dolor nos ofreció paz, a través de su llaga nos ofreció sanidad. Isaías lo resumió con una frase que atraviesa el alma. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No hay consuelo más grande que saber que alguien sufrió por ti para que tú vivas. Este mensaje, aunque profundamente duro, es también glorioso, porque Isaías no termina en la muerte. Él dice que después de su aflicción, el siervo vería el fruto de su obra y quedaría satisfecho. Jesús no murió en derrota, murió en propósito y resucitó en victoria. Lo que comenzó en dolor, terminó en gloria. El siervo sufriente es también el Rey resucitado. Y su sufrimiento no fue en vano, fue por ti. Hoy cada vez que lees Isaías 53, estás volviendo al corazón del Evangelio. Estás recordando que la salvación no fue barata, que tu redención costó sangre, lágrimas y carne rota. Pero también estás recordando que por ese sacrificio puedes tener vida, perdón y eternidad. Isaías no solo vio el dolor, vio la esperanza que saldría de él. ¿Qué harás tú con este mensaje? ¿Seguirás viéndolo como historia o como tu propia salvación?
El sufrimiento del Mesías no fue accidental ni innecesario, fue el acto supremo de amor en toda la historia. Fue Dios demostrando hasta dónde está dispuesto a llegar para salvarte. Isaías vio ese amor desde lejos y lo proclamó con claridad. Nosotros lo vemos cumplido en la cruz del Calvario, y no podemos permanecer indiferentes. El siervo sufriente nos llama a responder, a arrepentirnos, a creer, a entregar nuestra vida a quien entregó la suya por nosotros. Porque si Jesús pagó tan alto precio, nuestra respuesta no puede ser tibia ni superficial, debe ser total, radical y transformadora. Después del juicio, Isaías no dejó al pueblo en el suelo. En medio de tanta advertencia y dolor, comenzó a surgir una nueva melodía, restauración. El mismo Dios que anunció destrucción, también prometió levantar algo nuevo, más puro y eterno. Isaías vio la ruina, pero también la reconstrucción. Él profetizó que Jerusalén no solo sería redimida, sino que sería vestida de gloria y justicia por la mano del Señor. El mensaje de restauración no era inmediato, pero era seguro. Dios no abandona lo que ama. Aunque la ciudad fuera arrasada y el pueblo llevado al exilio, el corazón de Dios seguía latiendo por ellos. Isaías declaró que un día el desierto florecería, las ruinas serían restauradas y el gozo reemplazaría el lamento. Era más que reconstruir muros, era sanar corazones, era hacer nuevo lo que el pecado había destruido. Una de las imágenes más poderosas se encuentra en Isaías 62, donde el profeta anuncia que Jerusalén ya no será llamada desamparada, sino mi deleite está en ella. Esa es la naturaleza de Dios. Transforma identidades quebradas en testimonios vivos de su amor. Lo que fue motivo de vergüenza se convierte en causa de alabanza. Y no por mérito humano, sino por pura gracia, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia. Estas promesas no solo aplicaban a una ciudad literal, sino también a cada persona que ha sido rota por el pecado. Así como Jerusalén, muchos han sido devastados por sus errores, por sus decisiones, por sus heridas. Pero Isaías nos recuerda que Dios no solo ve lo que fuiste, sino lo que puedes llegar a ser en sus manos. Él puede restaurar tu vida, tu familia, tu fe, tu dignidad. Y lo hace no solo para tu bien, sino para su gloria. Lo más hermoso es que Isaías también vio una Jerusalén celestial, una ciudad eterna donde ya no habría llanto ni dolor. Sus palabras se conectan directamente con las visiones de Juan en Apocalipsis. La promesa de una nueva Jerusalén no es simbólica, es una realidad futura que espera a los redimidos, un lugar donde Dios morará con su pueblo, donde no habrá noche ni templo, porque el Cordero será su luz. Puedes imaginarlo. El mensaje de restauración sigue vigente hoy. No importa cuán arrasado esté tu interior, Dios puede levantar algo nuevo y hermoso en ti. Él es experto en transformar ruinas en templos vivos. Pero la restauración no ocurre sin rendición. Tienes que entregarle tus escombros, tus lamentos, tus errores. Solo así el maestro arquitecto puede comenzar su obra redentora. Isaías lo vio y tú puedes vivirlo. Así como Jerusalén fue restaurada, tú también puedes serlo. No hay pecado que supere el poder del perdón, ni pasado que impida un futuro con propósito. Isaías habló a un pueblo culpable, pero también a un pueblo amado. Y ese amor sigue vigente. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Deja que Dios restaure lo que parecía imposible, porque con Él siempre hay un nuevo comienzo. La restauración que Dios ofrece no es superficial ni temporal, es profunda y eterna. No se trata solo de arreglar lo que está roto, sino de crear algo completamente nuevo. Isaías vio que Dios no repara simplemente, Él transforma. Toma lo viejo y lo hace nuevo. Toma lo muerto y lo resucita. Toma lo manchado y lo purifica. Esa es la naturaleza de su obra redentora. Y lo hace con amor, con paciencia, con propósito. No hay apuro en su proceso, porque Él está construyendo algo eterno, algo que no solo durará para esta vida, sino para la eternidad. Por eso podemos confiar en Él, porque su obra es perfecta y su restauración es completa. Isaías nos enseña que nunca es demasiado tarde para que Dios intervenga. Mientras haya aliento, hay esperanza. Mientras haya vida,
Hay posibilidad de restauración, porque Dios no se rinde con nosotros, incluso cuando nosotros nos rendimos con nosotros mismos. Muchos conocen a Isaías como el profeta del juicio y la esperanza, pero pocos perciben cuán profundamente habló sobre el Espíritu Santo. Desde los primeros capítulos, él revela que la transformación verdadera no vendría por esfuerzos humanos, sino por una unción divina. En Isaías 11, describe al Mesías como alguien lleno del Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. No se trataba solo de autoridad, era una vida completamente guiada por el Espíritu. Este mismo Espíritu que ungió al Mesías es el que Dios promete a su pueblo. Isaías 44:3 dice: «Derramaré mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus descendientes». No era una promesa abstracta, sino una invitación concreta a experimentar el poder de Dios en lo cotidiano. El Espíritu no es una fuerza mística, sino la presencia activa del Creador en el interior del ser humano. Es Él quien despierta, consuela, convence y transforma. Una de las declaraciones más poderosas se encuentra en Isaías 61, donde el profeta, anticipando las palabras de Jesús, dice: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres». Esta no era una unción para el espectáculo, sino para el servicio. Era un llamado a sanar corazones rotos, liberar cautivos, consolar a los que lloran. Una misión que solo es posible cuando el Espíritu Santo toma el control. Jesús mismo leyó este pasaje en la sinagoga de Nazaret y declaró que se estaba cumpliendo en él. Isaías no hablaba por sí mismo, hablaba movido por el mismo Espíritu que siglos después habitaría en el Hijo de Dios. Y ese mismo Espíritu fue derramado sobre los discípulos y sigue disponible hoy para todo aquel que cree. No necesitas ser profeta o pastor, necesitas estar dispuesto a ser lleno, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Isaías mostró que sin el Espíritu el pueblo se volvía ciego y necio, pero con él recuperaba el discernimiento y la sensibilidad al mover divino. No se trata solo de conocer la Biblia, se trata de vivirla con el fuego del Espíritu ardiendo por dentro. Él nos guía en la verdad, nos fortalece en la debilidad y nos recuerda que no estamos solos. Ha experimentado esa unción que cambia la perspectiva y enciende la fe. En un mundo cada vez más frío espiritualmente, la necesidad del Espíritu Santo es urgente. Isaías entendía que la religiosidad sin unción es vacía y que el conocimiento sin presencia es estéril. Hoy muchos viven con temor, con cansancio, con rutinas pero sin poder. La solución no está en hacer más, sino en rendirse más, en dejar que el Espíritu tome el lugar que le corresponde en cada área de la vida. La unción que Isaías anunció no era para unos pocos, era para todos los que buscan al Señor con sinceridad. El Espíritu Santo no solo transforma lo externo, renueva lo interno. Él repara el carácter, restaura la esperanza y enciende la pasión por la santidad. Isaías vio un futuro lleno de su presencia, y tú puedes vivirlo hoy. Solo necesitas abrir tu corazón y decir: «Señor, lléname», porque una vida ungida es una vida que deja huella. El Espíritu Santo no es opcional en la vida cristiana, es esencial. Sin Él, todo es esfuerzo humano y religiosidad vacía. Con Él, todo cobra vida, propósito y poder. Isaías lo entendió, y por eso proclamó con tanta claridad la promesa de la unción divina. Él sabía que ningún cambio verdadero ocurre sin la intervención del Espíritu, que ninguna transformación dura sin su presencia, que ninguna victoria espiritual se alcanza sin su poder. Por eso el mensaje sobre el Espíritu Santo atraviesa todo el libro de Isaías, no como un tema secundario, sino como el fundamento de toda la obra de Dios. El Espíritu es quien da vida a la profecía, quien sostiene al profeta, quien transforma al pueblo y quien cumple las promesas. Isaías vio un día donde el lobo habitaría con el cordero y el niño jugaría junto a la cueva de la serpiente sin temor. No era poesía, era la restauración de toda la creación bajo el dominio del Mesías. Esa paz total no vendría por tratados ni por política,
sino por la autoridad del Hijo de Dios reinando sobre las naciones. Un mundo donde la violencia ya no tendría lugar y el conocimiento del Señor llenaría la tierra como las aguas cubren el mar. La visión no era sólo de un gobierno perfecto, sino de un rey perfecto. Isaías anunció que ese rey juzgaría con justicia a los pobres y defendería a los humildes de la tierra. No sería influenciado por apariencias ni manipulado por intereses humanos. Su gobierno sería recto, santo y eterno. Un reino donde la santidad no sería una excepción, sino la norma. Y lo más impactante, tú y yo somos llamados a formar parte de él. Esta gloria futura también incluía una Jerusalén transformada, donde las lágrimas serían secadas y el dolor ya no existiría. Isaías habló de consuelo eterno, de gozo sin fin, de una adoración pura donde todos los pueblos vendrían a adorar al único Dios. Era una visión que cruzaba siglos, culturas y fronteras. El reino de Dios no sería limitado a Judá, sino extendido a toda la humanidad redimida. Una esperanza universal para corazones rendidos. En tiempos de oscuridad, esta visión sostenía la fe de los justos, y hoy sigue siendo un ancla para nosotros, porque aunque el mundo se sacuda, el reino de Dios no será movido. Aunque haya guerras y rumores de guerras, hay una promesa inquebrantable. Jesús volverá, y su reino será establecido con gloria. Isaías vio ese día, y tú estás llamado a esperarlo con fe viva. No es un cuento, es una certeza escrita en el cielo. La gloria futura no es una excusa para escapar del presente, sino una motivación para vivir en santidad ahora. Isaías no nos invita a evadir la realidad, sino a prepararnos para el cumplimiento de esa realidad gloriosa. Cada decisión que tomas, cada acto de obediencia, cada oración, es una semilla para el reino eterno. No solo somos espectadores, somos embajadores del reino que viene, y debemos vivir como ciudadanos del cielo aún en esta tierra. Isaías vio lo que nadie más veía y lo escribió para que no lo olvidemos. Su mensaje no es solo para leer, es para vivir. La gloria futura está más cerca de lo que pensamos. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Estás listo? ¿Estás viviendo como alguien que espera ese reino? Porque el Rey ya vino y vendrá otra vez. Y cuando venga, será con poder, justicia y gloria, tal como Isaías lo profetizó. El reino futuro que Isaías describe no es un escape de la realidad, es el destino final de toda la creación. Es hacia donde toda la historia se dirige. Es el cumplimiento de todo lo que Dios prometió desde el principio. Un reino de paz perfecta, de justicia absoluta, de amor eterno. Un reino donde Dios mismo habitará con su pueblo y donde ya no habrá más maldición, más muerte, más dolor. Isaías vio ese día glorioso y lo proclamó con convicción, no como una posibilidad, sino como una certeza, no como un deseo, sino como una promesa sellada por Dios mismo. Y esa promesa nos da esperanza en medio de las luchas presentes. Nos recuerda que el sufrimiento actual no es el final de la historia, que hay algo más grande esperando, que Dios está preparando un futuro glorioso para todos los que le aman. Por eso podemos perseverar, porque sabemos hacia dónde vamos, porque sabemos quién nos espera, porque sabemos que el mejor capítulo está aún por escribirse, y será eterno. Isaías no solo vio el nacimiento del Mesías, ni su obra redentora, también contempló su regreso con poder y justicia. En Isaías 63, el profeta describe una imagen impactante: el Señor viniendo con vestiduras teñidas de sangre, como quien ha pisado el lagar de su juicio, ya no como siervo sufriente, sino como juez soberano. Este pasaje revela que llegará el día en que la paciencia divina dará paso a la retribución. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. El día de venganza del Señor no será caótico ni arbitrario, será justo, santo y perfecto. No habrá errores ni injusticias en su veredicto. Isaías muestra a un Dios que actúa porque su pueblo fue oprimido, su nombre fue despreciado y su santidad pisoteada. Aquel que un día guardó silencio en el Calvario, hablará con voz de autoridad eterna. Nadie escapará de su mirada, y todo será expuesto a la luz de su verdad.
Este juicio no es contra la humanidad sin razón, sino contra el pecado persistente, la rebeldía voluntaria y la maldad no arrepentida. Isaías aclara que el Señor había esperado, había llamado, había tenido compasión, pero nadie respondió. Llegó el momento en que el silencio del pueblo se volvió la sentencia sobre ellos. Aquel que ofreció perdón ahora ejecuta justicia, porque el juicio no niega su amor, lo confirma al defender la verdad. Para muchos, esta imagen de Dios es incómoda. Preferimos un Jesús manso y suave, pero olvidamos que también es rey y juez. Isaías no suaviza esta realidad. El mismo que salva es el que juzga, y ese juicio no será simbólico, será real. Las naciones serán convocadas, los libros serán abiertos y cada vida será examinada. Nada será oculto, todo será confrontado. Estás preparado para ese día. Pero incluso en este anuncio solemne, Isaías deja espacio para la esperanza. El juicio no está diseñado para asustar, sino para despertar. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Isaías predica antes que el juicio llegue, para dar tiempo al retorno. Porque aún hay gracia, aún hay oportunidad. El día viene, sí, pero hoy todavía es tiempo de salvación. Esta advertencia no es solo para los antiguos moradores de Judá, es para ti, para mí, para esta generación. Vivimos como si todo fuera eterno, pero Isaías nos recuerda que hay un fin, y que ese fin tiene un juez. Jesús lo confirmó en Mateo 25, cuando habló del día en que separará a ovejas y cabritos. No lo dijo para infundir miedo, sino para llamar a una vida alineada con la verdad, una vida vigilante, sobria, santa. El día de venganza vendrá, pero hoy el mismo que juzgará te está llamando. Te está esperando con los brazos abiertos. No ignores su voz, no postergues tu decisión. Isaías vio la justicia futura, pero tú puedes elegir la misericordia hoy. Porque el juez también es salvador, y su cruz es la única salida antes de que llegue ese gran día. El juicio de Dios no es venganza caprichosa, es justicia perfecta. Es el momento en que toda injusticia será corregida, toda maldad será expuesta y toda verdad será revelada. Isaías lo vio con claridad y lo proclamó sin temor, no para generar terror, sino para generar conciencia, para que el pueblo entendiera la seriedad del pecado y la urgencia del arrepentimiento. Hoy ese mensaje sigue siendo relevante porque Dios no ha cambiado. Su santidad sigue demandando justicia, su amor sigue ofreciendo misericordia, y cada persona debe elegir de qué lado estará cuando llegue ese día. El día del juicio es real, es inevitable, es cercano, y la única forma de estar preparado es entregar tu vida a Jesús ahora, mientras aún hay tiempo. Isaías no solo vio el nacimiento del Mesías, ni su obra redentora, ni su regreso glorioso. También vio las señales que marcarían los tiempos finales. Y muchas de esas señales están cumpliéndose hoy ante nuestros ojos. En Isaías 66, el profeta pregunta: ¿nacerá una nación de una sola vez? Una afirmación enigmática en su época, pero que cobró sentido en 1948, cuando Israel fue reconocida como nación en un solo día. Después de siglos de dispersión, el pueblo volvió a su tierra tal como Isaías lo anticipó. No fue un evento político cualquiera, fue una señal profética, una prueba de que Dios cumple su palabra aun cuando parezca imposible para los hombres. Además, Isaías profetizó un tiempo donde la gente estaría hambrienta de verdad, buscando luz en medio de la oscuridad. Hoy, en medio de la confusión moral y la crisis global, millones están volviendo sus ojos hacia Dios. Vemos un despertar espiritual en países perseguidos, en jóvenes, en comunidades que antes no querían saber nada del Evangelio. ¿No es esto también parte del cumplimiento? El clamor por sentido eterno está creciendo. Isaías describió una sociedad que llamaría al mal bien y al bien mal, una sociedad que se ensoberbecería, que adoraría la obra de sus manos, que se alejaría del temor de Dios. No refleja esto el panorama actual. Lo que para Isaías fue una advertencia profética, para nosotros es un espejo del presente. Pero no todo es oscuridad. Isaías también habló de una gran luz que resplandecería sobre los que habitaban en sombra de muerte.
Esa luz es Jesús, y su evangelio sigue rompiendo cadenas. Hoy, incluso en medio del caos mundial, el reino de Dios sigue avanzando. Cada conversión, cada restauración, cada milagro es una evidencia de que la profecía sigue viva. Isaías no solo vio destrucción, vio también redención en marcha. La señal del tiempo no es solo para informarnos, sino para prepararnos. Isaías no escribió estas cosas para generar miedo, sino para despertar conciencia. Si todo lo que él anunció se está cumpliendo, ¿cómo no tomaremos en serio lo que aún falta por cumplirse? Estamos más cerca del regreso de Cristo que nunca. Y el cumplimiento de estas profecías no es el final, es el inicio de lo eterno. Estás viviendo con esa urgencia. Hoy más que nunca, debemos vivir con los ojos abiertos y el corazón firme. Isaías fue claro. Las señales no eran el destino final, sino el anuncio de lo que está por venir. Y si estamos atentos, veremos que Dios está hablando en cada detalle. La historia no está fuera de control, está siguiendo el guión divino. Y cada profecía cumplida es un recordatorio. Lo que Dios dice, Dios lo hace. Después de escuchar las profecías de Isaías, de ver cómo muchas ya se han cumplido y otras están en proceso, la pregunta es inevitable. ¿Y ahora qué? No basta con admirar la precisión del mensaje. No es suficiente con sentir emoción o curiosidad. La palabra de Dios nunca fue escrita para ser solo observada, sino obedecida, porque toda revelación exige una respuesta personal. Isaías habló, pero tú decides qué harás con lo que escuchaste. Has oído sobre el juicio, la restauración, el Mesías, el consuelo, la gloria futura y las señales de los tiempos. Has visto cómo un solo libro atraviesa los siglos y sigue hablando con fuerza hoy. Entonces, seguirás como si nada hubiera pasado. Volverás a la rutina o dejarás que la verdad te transforme. Isaías no escribió para entretener, sino para confrontar, y cada palabra suya te acerca a una decisión inevitable: rendirte o resistir. El mensaje de Isaías no es un llamado a la religión, sino al arrepentimiento. No te invita a una vida perfecta, sino a una vida entregada, a dejar el pecado, el orgullo, la indiferencia y volver a aquel que te creó. No importa cuán lejos hayas ido ni cuánto tiempo hayas estado ciego. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Dios no busca palabras bonitas, busca un corazón sincero. Hoy es el momento de actuar. No mañana, no cuando te sientas listo. El tiempo de gracia es ahora. Isaías advirtió que habría un día donde buscarían al Señor y no lo hallarían. No porque Él se esconda, sino porque el tiempo de respuesta se habrá agotado. No juegues con tu eternidad. Cada segundo sin Cristo es un riesgo, y cada segundo con Él es vida verdadera. No pospongas tu salvación. Y si ya crees, si ya conoces a Jesús, entonces vive como alguien que ha sido alcanzado por esta verdad. No guardes en silencio lo que puede salvar a otros. Sé como Isaías. Habla, ora, advierte, consuela. Deja que tu vida sea un eco de su mensaje, porque tú también has sido llamado a ser luz, a ser atalaya, a proclamar lo que viene. No estamos aquí para ver pasar la historia, estamos aquí para ser parte del mover de Dios.